Hola, bienvenidos a la solución del problema 18.6 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer and Johnston, la novena edición, parte de dinámica, y el problema dice así. Un disco homogéneo de peso de 6 libras gira a la razón constante omega 1 igual a 16 radianes por segundo con respecto al brazo ABC, que está soldado a una flecha DCE que gira a la razón constante omega 2 igual a 8 radianes sobre segundo. Bien, tenemos el disco acá. Y este disco está girando con respecto a este brazo ABC. Y este brazo ABC está soldado a esta flecha que está acá, o eje. Y este eje está girando a esta razón omega 2, mientras que el disco gira a esta razón constante omega 1. Ambas razones son constantes. Entonces dice, determine la cantidad de movimiento angular H sub A del disco alrededor de su centro A. ¿Okay? Entonces lo que tengo acá, o lo que he traído que lo vamos a utilizar, son algunos constantes que vamos a necesitar para la aplicación de la ecuación de la cantidad de movimiento angular H sub A, que es A es el céntrico del disco. Entonces vamos a calcular la cantidad de movimiento angular alrededor de este punto A, que es el centro del disco, y que por ser un disco uniforme coincide con el centro, ese punto A coincide con el centro de masas. ¿Okay? Entonces, el primer análisis que debemos hacer es el siguiente. La fórmula de cantidad de movimiento lineal alrededor de punto A, vamos a escribir, se puede definir de esta manera, ¿no? H sub A, y esto es un vector. Va a ser igual a, como vamos a trabajar con momentos de inercia relacionados con el centro de masa del disco, entonces podemos simplificar la ecuación muchísimo y colocarla de esta manera. Esto va a ser igual al momento de inercia con respecto al eje Y, o X, perdón, porque voy a usar Y después, ¿sí? Por la velocidad angular alrededor del eje X, esto va a estar en Y, más el momento de inercia de ese disco con respecto al eje Y por la velocidad angular con respecto al eje Y en J, más el momento de inercia o la multiplicación del momento de inercia alrededor del eje Z multiplicado por la velocidad angular alrededor del eje Z en K. No es K', es K sombrerito. ¿Okay? Entonces vamos a ver unas cositas acá. De la manera como esto está representado, fíjense que todos los momentos de inercia de ese disco los escribí con esta rayita arriba, ¿sí? Con este tilde arriba. Y eso quiere decir, o nos indica directamente, que estos momentos de inercia están medidos con respecto al centro de masas de ese disco, ¿sí? Y como está orientado, está colocado en ese centro de masa, y por ser un disco, entonces, por eso fue que me traje esta figura, que es del mismo libro, donde me dicen, bueno, si tú quieres saber cuáles son los momentos de inercia de este disco basado en este sistema de referencia cartesiano X, Y, Z, alineados de esta manera, entonces aquí te lo dan directamente, ¿sí? Este tipo de tablas lo pueden conseguir en cualquier parte en el internet, pero les recomiendo utilizar las tablas que ya vienen en el libro, porque ya están directamente, como quien dice, ajustadas a lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? La única diferencia que va a suceder acá es que la orientación de este disco no es la misma que la que tenemos nosotros. Entonces, yo voy a anotar acá ahora que este eje que está acá, ¿sí? Que sale del disco, va a ser mi eje Y', y voy a tachar esto que está acá. ¿Por qué? Porque si vemos a este disco que está acá, el eje Y va hacia arriba, ¿sí? O sea, un vector paralelo al eje Y de mi sistema de referencia cartesiano de esta figura, entonces va hacia arriba. Ahora, los otros dos ejes, no importa cómo los coloque, porque sencillamente van a dar el mismo valor, ¿sí? Entonces yo puedo decir que este, para seguir con la convención de todo esto, ¿sí? Este puede ser mi eje X', y este que está acá puede ser mi eje, acá, Z'. Por lo tanto, mis momentos de inercia van a ser en X', va a ser igual aquí a, tengo X, tengo Z, entonces al de Z', y eso va a ser igual a 1/4 por la masa por el radio del disco al cuadrado. Y el que nos queda, que es el momento de inercia alrededor del eje Y, va a ser igual a 1/2 por la masa por el radio del disco al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos hace falta para poder calcular o darle respuesta a este problema? Bueno, ¿cuánto vale esa velocidad angular alrededor de ese eje X que pertenece o con los cuales estamos tomando para calcular la cantidad de movimiento angular, y una vez posicionando estos ejes de nuestro sistema de referencia en el disco? De hecho, lo que voy a hacer en este momento es volver a inscribir esto acá para que no haya pérdida. Entonces, este que está acá va a ser mi eje X'. Este que está acá va a ser mi eje Y',
que en este caso coinciden con el sistema de referencia original o que está presentado en la figura, ¿sí? Y este va a ser mi Z', ¿sí? Entonces cuando me preguntan cuánto vale la velocidad angular del disco alrededor de mi eje X', bueno, este disco está girando a una velocidad angular omega 2 alrededor del eje X', porque es paralela, ¿sí? Entonces lo que nos va a decir es que esto va a ser igual a ¿quién? A omega 2, y dijimos que omega 2 está marcado acá, es 8 radianes sobre segundo. Entonces escribo acá 8 radianes sobre segundos. Ahora, ¿quién es omega Y'? O sea, la velocidad angular alrededor de mi eje Y', ¿sí? Y recordemos que estamos utilizando la orientación de estos ejes cartesianos para saber si una magnitud es positiva o negativa. Por ejemplo, en el caso de la velocidad angular omega 2 es positiva porque aplicando la regla de la mano derecha, eso apunta hacia afuera, en esta dirección, y en esta dirección es positivo en X. En el caso de omega 1 también va a ser positivo, pero en Y, ¿sí? Y bueno, la velocidad angular alrededor del eje Y' es esa misma velocidad angular omega 1, y esa es 16 radianes sobre segundos acá. Y recordemos que cuando hacemos este tipo de problemas, lo que sucede es que le estamos como tomando una fotografía al sistema, y en este momento aparece estático, y allí, cuando le tomamos la fotografía, decimos, mira, para este momento tenía estas velocidades angulares y estaba en esta posición, y eso es lo que nos permite no complicar o hacer más complejo la solución del problema, al tratar de imaginarnos de que esto se está moviendo de esta manera y paralelamente también esto se está moviendo, ¿no? Simultáneamente, ¿sí? El último que nos queda acá es la velocidad angular con respecto al eje Z', y en este caso no existe ninguna velocidad angular en este instante alrededor de ese eje, ¿sí? Recordemos que los cálculos son para este instante. Un segundo o un microsegundo después ya las cosas cambian, ¿okay? Muy bien. Ahora, lo único que tenemos que hacer acá es aplicar la ecuación principal que tenemos acá. Sin embargo, el único elemento que nos está faltando es decir cuánto vale m, ¿sí? Porque si vemos nos están dando es el peso, y eso es típico en problemas que utilizamos en el sistema imperial. Cuando lo aplicamos al sistema imperial, que nos dan es el peso, no nos dan la masa. Entonces, para transformar ese peso en masa es una relación muy sencilla donde decimos que la masa, para este caso, va a ser igual al peso sobre la gravedad. Ahora, no sé cuánto es el peso son 6 libras, y la gravedad en el sistema imperial es de 32.2. Aquí tenemos pies sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Extiendo esto un poquito más acá. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, vamos a la calculadora, y acá la tenemos. Voy a poner aquí como omega masa, que es igual al peso, que es 6 dividido entre 32.2. Y eso nos da un número más o menos grande. Vamos a tomar unos 4 decimales. Sería 0.1863. 1863. Y vamos a colocar las unidades que parecen como complicadas, ¿no? En el sistema imperial, libras por segundos al cuadrado sobre pies. Muy bien, y lo marco acá porque voy a utilizar esto que está acá. Otra cosita que es importante saber es que el radio del disco lo están dando en pulgadas. Aquí estoy utilizando pies para el cálculo o para la representación de la masa. Entonces es conveniente que yo transforme el radio que está en 8 pulgadas a pies. ¿Y cómo hago eso? Eso es sencillamente, de hecho voy a borrar esto que está acá y digo, bueno, un pie equivale a 12 pulgadas. Y entonces vamos a la calculadora y pongo que aquí el radio es igual a 8 entre 12. Y eso me da 0.66666, que es 2 tercios. De hecho, es muy útil esta calculadora. Vamos a utilizar 2 tercios. 2 tercios. De esto es en pies. Y esto también es importante. Muy bien. Ahora sí, tenemos todos los ingredientes para poder aplicar esta fórmula que está acá. Y recuerden que estas magnitudes que están acá necesitamos colocarlas con su signo. Es decir, en caso de que sea sentido contrario a lo que dice a la ley de la mano derecha, la regla de la mano derecha para cantidades positivas, estas que están girando, o multiplicaciones de vectores, también se utiliza esa regla de la mano derecha, entonces deberíamos colocar un signo menos si en caso que nos dé negativo, ¿sí? Si se quieren ahorrar eso, hay una forma de hacer un cálculo vectorial de ellos, pero esta es la manera más sencilla de hacerlo en este momento. Lo único que tenemos que tener es cuidado al momento de utilizar las cantidades, ¿sí? Tenemos que hacer una buena inspección de ellas. Ahora sí podemos aplicar la ecuación de la cantidad de movimiento angular del disco con respecto a su centro de masa, ¿sí? O con respecto a un eje que pasa por su centro de masa, ¿sí? De hecho es el punto, ¿ya? Centro de masa. Ahora, algo muy importante acá que podemos hacer de una vez es que como la velocidad angular
alrededor del eje Z' es 0, entonces de una vez este término se me va a hacer 0, vector en este caso, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la ecuación ya de una vez. HA es igual a ¿quién? Al momento de inercia con respecto al eje X', y es esto que está acá. Y bueno, esto va a ser igual a 1/4 de la masa, que es 0.1863 libras por segundos al cuadrado sobre pies, ¿sí? Por el radio al cuadrado, entonces tenemos 2 tercios, debería escribir, de hecho, escribir mejorcito esto, tercios, pies al cuadrado, por la velocidad angular alrededor de ese eje, que es 8 radianes sobre segundos. ¿Okay? Más tenemos este momento de inercia alrededor del eje Y, y que va a ser este que está acá, ¿sí? Y esto va a ser un medio de la masa, 863. Volvemos a escribir las unidades, pies por el radio al cuadrado, por la velocidad angular, que es 16 radianes sobre segundos. ¿Cuánto nos da eso? Entonces vamos a la calculadora para hacer todo esto que está acá. Y vamos a hacer un poquito el recuento de las unidades. Nada más para ya terminar esta parte. O sea, tenemos que uno de estos, vamos a ver, uno de este se va con este y uno de este se va con este. Entonces nos quedaría libras por segundos por pies. En todo esto, esto es lo que nos queda como unidades finales, ¿sí? Muy bien. Veamos. Vamos a la calculadora. Vamos con AH, o la cantidad de movimiento angular alrededor del eje X. Entonces va a ser 1/4 por la masa, por el radio al cuadrado, ¿sí? Por 8. Y eso nos da 1.65. Vamos con el otro. De hecho, no, tenemos que escribirlo acá de una vez. 0. Déjame utilizar el color anterior. 0.4 decimales, 1656. Y aquí tenemos libras por segundos por pie, o libras por pie por segundo, como quieran llamarlo. De hecho, si lo escribimos así, tiene más sentido. Libras por pie es una unidad de momento, ¿sí? Por segundo, entonces eso nos da una cantidad de movimiento. Y esto va en I. Más, vamos con la parte en Y, HAY, y esto es igual a 1 medio por la masa, por el radio al cuadrado, por 16. Y eso nos da 0.6625. 0.6625, sí. Y otra vez, libras por pie por segundo en J. Y aquí tenemos la solución a nuestro problema. Ahí está. Bien sencillo, es como un problema introductorio para empezar a calcular la cantidad de movimiento angular que van a utilizar después para poder calcular fuerzas o momentos que se suceden en este tipo de problemas de cinemática o de cinética ya del sólido rígido. ¿Sí? Entonces, como recapitulación, en este problema nos piden calcular la cantidad de movimiento angular del disco alrededor de su punto A, que es el punto del centro de masa, y es el centroide, es el eje que prácticamente provoca, la simetría del disco se garantiza alrededor de ese eje, ¿sí? Y entonces tenemos que para ello tenemos que utilizar la fórmula que nos están dando acá, y es muy sencilla, ¿sí? Es simplemente multiplicar el momento de inercia alrededor de cada uno de esos ejes por la velocidad angular correspondiente de cada uno de esos ejes, ¿sí? Entonces utilizamos esta tabla que aparece en el libro, es tomada del libro, y como las indicaciones o el momento de inercia varía dependiendo de cómo tú sitúes el sistema de referencia para calcularlos, entonces lo que hicimos fue adaptar los valores originales a una orientación propia de nuestro disco, ¿sí? Por eso es que estos valores difieren. Porque cuando utilizo mi disco, dijimos, bueno, vamos a utilizar que X', o sea, los ejes cartesianos que vamos a utilizar para describir la inercia de ese disco, van a ser ejes paralelos al sistema de referencia cartesiano que tiene la figura como principal, ¿sí? Entonces, teniendo esto, lo demás que hicimos fue determinar cuánto valen cada una de esas velocidades angulares, reacomodar la masa o calcular la masa a partir del peso que nos dan y cambiar las unidades del radio desde pulgadas a pies, ¿sí? Ya teniendo esto, fuimos a la calculadora, introducimos todos estos valores y nos dio este resultado que es acá. Y aquí termina el problema 18.6.
Si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor déjame en los comentarios y nos vemos en el próximo video de solución.